Esto de los incendios forestales y estaba yo tratando de entender esto de podar. Estoy dando una materia en el Instituto CIPE que habla sobre el Espíritu Santo. Y hay una parte, hay un capítulo donde habla sobre el tema de ser podados, de ser limpiados por la acción del Espíritu Santo. Pero la naturaleza, que es la que ahí se está utilizando para ayudarnos a entender esto, la naturaleza tiene sus propios misterios, la naturaleza tiene sus propios lenguajes. Y estuve mirando cómo es esto del podado de los árboles e investigando un poco más me fui hacia el tema de cómo por medio de un incendio en la naturaleza nos habla de la importancia de ser podados. Ahora, averiguando sobre el tema de los incendios, encontraba que hay diferentes tipos de incendios forestales. Nosotros siempre creemos que los incendios forestales son producidos por, por manos humanas, pero hay un 95%, dice la estadística, de que los incendios forestales son producidos por manos, por los seres humanos, por accidentes que nosotros producimos. Pero hay un 5% de incendios forestales que se producen de manera natural. Entonces, revisando sobre esto, pues no soy experta en el tema, pero tratando de entender por qué la palabra de Dios, por qué Jesús nos habla a nosotros de este tema, pues mirando la naturaleza podemos entender por qué Jesús introduce este tema dentro de su palabra para explicarnos acciones que él va a hacer en el ser humano. Entonces encontraba que no todos los incendios forestales son iguales. Hay unos incendios forestales que dice que se propagan por la superficie del suelo. O sea, ellos se propagan es en la parte de abajo, en toda la superficie del suelo, y están quemando el matorral y la vegetación de poca altura. Ese es un tipo de incendio forestal. Y los restos secos de los árboles o como los troncos, las ramas que quedan secas. Entonces usted se puede imaginar, imagínese usted un bosque, hay suficiente vegetación, los árboles son inmensos, tan inmensos que se encuentran las copas de los árboles unas con las otras, pero en el suelo, en la parte de abajo, hay suficientes ramas, hojas, tallos y todos los desechos de los mismos árboles, de las mismas plantas, están regados por el suelo. Y además hay pequeños arbustos, maticas más pequeñas que están debajo de esos grandes árboles. Entonces, parece ser que cuando hay una vegetación muy intensa, los árboles se pegan tanto que debajo de ese lugar lo que se crea es un combustible perfecto por la falta de oxígeno para que se pueda dar un incendio forestal. Entonces, por eso algunos incendios forestales se producen de manera natural. Y dice que hay unos que se propagan cuando ya se propagan en las copas de los árboles, en la parte de arriba. Y dice, cuando yo estaba revisando este tema, decía que estos incendios que se propagan en las copas de los árboles son los más difíciles de apagar. Entonces, dice que estos incendios comienzan en la superficie, pero empiezan a propagarse hacia las copas de los árboles. Y eso se propagan mucho más rápido. Pero hay otros incendios que se producen por debajo de los árboles, o sea, que se producen en las raíces y en la parte de abajo de ellos. Y dice que estos incendios son fuegos lentos, lentos, no se propagan tan rápido como el de las copas, ni como aquellos que se producen en las ramas secas y en las hojas secas que quedan en el suelo, sino que estos avanzan quemando materia orgánica y quemando las raíces existentes, pero debajo de la superficie. Dice que como son fuegos lentos y están por debajo, no producen humo. Entonces son difíciles de detectar, pero también son muy difíciles de apagar porque va produciéndose el incendio por debajo de la tierra. Entonces, estos incendios, dice, que aparentemente se apagan, o sea, a veces parece que estuvieran apagados porque no están produciendo ningún tipo de humo ni nada, ni ninguna manifestación de que haya un incendio, y entonces esos incendios aparentemente se apagan, pero permanecen vivos ahí debajo y están allí.
Entonces, aparentemente se apagaron, pero sigue el incendio allí escondido. Entonces, dice también que no toda la vegetación se quema de la misma manera ni con la misma facilidad. Como los árboles están tan frondosos y han producido debajo de ellos el combustible perfecto para un incendio, la única manera de evitarlo sería podándolos y recogiendo todo lo que está debajo, regado alrededor de ellos. Porque ese es el ambiente perfecto, la humedad y el calor que se produce allí hace que se impida la vida. Me quedé impresionada cuando también encontré que los incendios forestales, ese 5% de incendios forestales, dice que hay unas ramas y unos árboles frondosos, gruesos, que se queman lentamente o son difíciles de quemar. Lo más fácil de quemar son las hojas y las ramas delgadas, pero las gruesas no son tan fáciles de que se empiecen a quemar. ¿Qué es lo que más rápido hace que se expanda un incendio forestal? Las ramas secas, las hojas, la hojarasca que está en el suelo, los helechos, y dice que las pequeñas plantas que están allí en la parte de abajo son las que hacen que el incendio se propague con más facilidad. Pero lo más impactante de esto es que la misma naturaleza, cuando no recibe el tratamiento que debe recibir de parte del hombre, la misma naturaleza produce su propio equilibrio. Y los incendios forestales, que fue algo que me impresionó, dice que estos incendios forestales hacen que haya vida en la tierra. Y yo le invito a que alguna vez usted empiece a investigar sobre el tema, porque yo siempre vi los incendios forestales como negativo, como lo peor que le podía pasar a la tierra. Pero resulta que este porcentaje de incendios hace que la tierra tenga vida, porque hay algunos científicos que dicen que los incendios son claves para mantener la concentración del oxígeno adecuada en la atmósfera y que el fuego regula el ciclo del carbono. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Y te dirá, bueno, ¿para qué? ¿O por qué estoy introduciendo de esta forma? Estoy introduciendo de esta forma porque la naturaleza, dice la palabra de Dios, que el firmamento, la naturaleza, todo lo que Dios creó nos habla de su poder, nos habla de su nombre, nos habla de su grandeza. Y qué importante que nosotros podamos saber que aún en medio de un incendio forestal producido de manera natural, ahí está hablando Dios. Tal vez todavía no he abierto la Biblia y no he leído un versículo, pero te estoy hablando de Dios. Te estoy diciendo lo maravilloso que es Dios y cómo por medio de los fenómenos naturales Dios le habla a su pueblo, porque Él fue el creador de todo este sistema que controla la naturaleza y la tierra. Y dicen algunos científicos que los incendios son claves, porque podemos pensar que son negativos, pero dice que algunas especies son destruidas en medio de un incendio, pero dice que muchos incendios naturales son claves para mantener el ecosistema, porque si no hemos podado, no hemos limpiado, no hemos organizado, la naturaleza no puede ser intervenida con el mismo poder como debería ser intervenida. Entonces ella misma produce la forma de encontrar un equilibrio. Ahora, ¿qué habla eso a tu vida en este tiempo? En este tiempo, ¿cómo nosotros podemos relacionar los incendios forestales y todo este 5% que se produce de manera natural con lo que Dios está haciendo con nuestra vida en este momento en que el Señor nos ha traído a lo que era, a lo antiguo, a lo que era el tiempo anterior, a estar en casa, a trabajar en casa, a estar con los hijos, a estudiar con ellos, a estar cerca de ellos, a relacionarnos más con la familia, a que podamos volver a lo simple, a que las necesidades básicas hoy son fundamentales para nosotros y Dios viene y nos trae nuevamente para que nosotros podamos apreciar eso que es tan básico para nuestra vida.
Entonces Dios nos habla también en medio de la pandemia. Dios nos habla este fin de semana. De pronto para muchos estar en casa puede ser molesto. ¿Cómo así que los niños no pueden salir? ¿Cómo así que no podemos seguir la vida que llevábamos? Pero ¿por qué no valoramos el hecho de volver a la estructura de familia, a lo que Dios creó, a disfrutar, a crear actividades en casa y a poder permitir que Dios nos pode de esta forma para que pueda haber nuevamente un equilibrio en la familia? Pudiéramos pensar que el hecho de volver nuevamente a que haya un equilibrio en el ecosistema familiar es que la familia la hayan casi que obligado a quedarse en un lugar para cuidar a sus pequeños y a sus ancianos como una manera de lograr un equilibrio al ecosistema de la familia. Y yo quería, y yo decía, bueno, voy a introducir esto porque creo que la misma naturaleza nos habla de que Dios nos pasa por procesos y tal vez el afán que teníamos de estar afuera, de estar haciendo muchas cosas, hoy el Señor ha permitido, no lo ha producido, pero lo ha permitido, la misma naturaleza, el mismo ser humano con una falta de atención ha permitido que todo esto se haya producido, pero ¿qué aprendizaje nos puede dar la naturaleza sobre la importancia del equilibrio del ecosistema de la familia? Y cómo Dios puede podarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hemos perdido el enfoque. Yo creo que nosotros cuando empezamos a afanarnos en todo esto que nos produce nombre, fama, carro, casas, adquisiciones, acumulación de cosas, nosotros nos desenfocamos. Y Dios trata de llamar la atención de su pueblo, llevándolo nuevamente al enfoque y al equilibrio. Yo quiero que veamos un pequeño video sobre esta característica que tiene un incendio forestal. Vamos a mirarlo y luego quiero que usted vaya y busque en su Biblia. Ahora sí vamos a leer un versículo de la Biblia, porque esta palabra tiene que estar sustentada por lo que Dios dice, ¿verdad? Entonces yo quiero que mientras usted está viendo el video de un incendio forestal, hay muchos, este es un video que usted lo va a encontrar en las redes, ¿verdad? En YouTube. Y Ageo capítulo 1 del 3 al 9. Vamos a ver qué nos va a decir el Señor en esta mañana con esta palabra. Vamos para arriba, que vamos a las máquinas se ven para atrás. Vamos, hay que mover. Vamos, quitamos esto de aquí. Sal para acá, sal para atrás. Me confirmas que ha perimetrado hasta llegar al sector 2, cambio. No te pares, sube directo. Venga, pero rápido.
viene bien. No lo dejes trabajar. Hay que ir llevándolo poco a poco. Dale. Hay demasiado humo, ¿eh? Nos queda un poco. Está a tope. Vale. Lo que pasa es que este nos va a dejar con los respondos. Y algo interesante también que tienen los incendios forestales es que los incendios forestales producen que se quemen algunas plagas. Y dice que algunos árboles, dice que algunos árboles necesitan estos incendios forestales porque de lo contrario no pudieran producir sus frutos o sus flores porque necesitan calor. Eso es algo impresionante y es algo que nos lleva a nosotros a entender cómo actúa nuestro Dios. Y ahí en Ageo, capítulo 1, yo solo quiero mencionar algunas citas, si podemos en este momento, si tú pudieras abrir tu Biblia y encontrar que es muy importante no olvidar lo supremo, porque si yo olvido lo supremo, yo estaré esclavizado a lo inmediato. Cuando nosotros conocemos cómo actúa Dios a nivel general, cómo creó Dios todo su sistema, nosotros podemos salir de lo inmediato. Ya estamos pensando, bueno, ya que pasa este fin de semana rápido, a ver si volvemos a la normalidad. La normalidad que Dios creó no es la normalidad que el mundo ha tratado de convencernos. Esta palabra, la normalidad, se ha vuelto famosa en medio de nosotros, pero la normalidad que el mundo creó no fue la que Dios creó. La normalidad que Dios creó es que la familia esté unida. La normalidad que Dios creó es que por aquellos por los que tú trabajas también estén contigo y que los puedas conocer más. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 6 de aquí del libro de Ageo, dice, siembras mucho. Y dice que siembras mucho, pero recoges poco. Siembras mucho, pero recoges poco. Y dice, coméis, pero no te sientes satisfecho. Comes con desespero, comes, pero no te satisface. Porque tú no comes para vivir, tú comes para salir del paso porque ya tienes que comer. Y dice, pero no quedas satisfecho. El plan que te ofrece no te hace sentir satisfecho. Y en el versículo 8, el Señor te hace un llamado en esta mañana. Con esta reflexión, el Señor te dice, sube al monte, trae madera y reedifica tu casa. Sube al monte, trae madera. Después que pasó el incendio, después que todo volvió a su equilibrio y el ecosistema vuelve a la normalidad, el Señor te dice, aprende de esta temporada. No salgas de esta temporada sin reedificar la casa. Aquí está hablando del templo, pero yo te estoy hablando de tu casa, de tu hogar, de tu familia, de tus hijos, de tus amigos. Nos están animando a que en el fin de semana celebremos en familia, pero eso nos molesta. Si vemos los comentarios en las redes, parece que lo que nos estuvieran diciendo es un problema. ¿Qué pasó con el concepto? ¿Qué es lo que Dios está tratando de podar para que podamos entender qué es la prioridad que Él nos está pidiendo? Dice el versículo 9, buscas mucho, pero hallas poco. Buscas mucho, pero hallas poco. Y quiero pasar a al siguiente consejo en esta mañana. Hacer la voluntad de Dios significa perder el derecho de ser egoísta. Significa que estos obreros trabajaban
y habían perdido el propósito original de su trabajo. Y yo quiero que Juan lea Ageo el capítulo que estamos leyendo, el capítulo 1, pero quiero que lea el versículo 6. No quedan satisfechos. ¿Por qué el ser humano vive tan insatisfecho, haga lo que haga? ¿Por qué no se siente lleno? ¿Por qué no encuentra el propósito? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a escucharlo en la Nueva Traducción Viviente. Ageo capítulo 1, versículo 6. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Y ellos no consideraron cómo sus acciones contradecían su fe. Sus acciones contradecían lo que creían, contradecían su fe. Trabajaron duro, pero no tuvieron los resultados que esperaban. Gastaron mucho, pero recibieron poco a cambio y se sentían insatisfechos. Por eso quiero darte el siguiente consejo en esta mañana. Cuando nosotros no logramos mantener las prioridades adecuadas, el resultado es decepción. Entonces nos sentimos decepcionados. Tanto trabajar, tanto esforzarnos, pero no logramos lo que deseamos en nuestro interior. Recuerda, hay un principio que dice que para tú lograr el 100%, cuando tú lo divides el 100%, hay un 80 y hay un 20. Dice que de todas las actividades que tú realizas, del 100%, hay 80% de esas actividades que realizando el 20% logras también el 80%. Es un principio que dice que el 20% del 100% que tú haces es la prioridad. Es a lo que tú deberías dedicarle tu tiempo. Es donde tú deberías colocar tu enfoque al 20%. Y si tú enfocas en el 20%, atacas un 80%. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos dedicamos a las añadiduras al 80% y dejamos el 20%. Dejamos lo más importante. Como le decía el Señor a los discípulos, tienen que hacer esto sin dejar de hacer aquello, pero hay algo que es más importante. Dentro de tu agenda diaria, si tú puedes clasificarla, tú te vas a dar cuenta que atacando el 20% puedes lograr el 80%, pero te distraes en el 80% porque no tienes definido todo el panorama. Y entonces el Señor habla de amor. Y Él dice que una de las causas por la cual trabajamos tan duro, somos tan inteligentes, trabajamos tan fuerte, pero nos sentimos insatisfechos, es porque hemos abandonado el primer amor. Y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Quiero que tú me acompañes. El amor. El amor. La cita clásica de Primeras de Corintios 3, el amor, todo lo puede. El amor es la fórmula. El amor cubre multitud de faltas. El amor, ese primer amor, ese por qué creé la estructura de una familia, por qué hago parte de ella, por qué tengo que definirla dentro de mis prioridades. El amor. El amor hace parte de ese 20% que si lo sabemos administrar bien en esta temporada, luego vamos a recoger frutos al 80%. Y dice Apocalipsis 2, versículo 1 al 7, pero quiero centrarme en el versículo 3 de Apocalipsis, de esta cita que les acabo de dar de Apocalipsis 2, en el versículo 3. El Señor les dice, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado.
Impresionante. El Señor les dice cómo han sufrido, cómo han trabajado. Pero el Señor les dice en el versículo 4, pero tengo algo contra ti. Y lo que tengo contra ti es que tú has dejado tu primer amor. Tú has dejado la pasión. Lo que te apasionaba, lo que te llenaba, lo que un tiempo fue tan importante, por lo que trabajas, por lo que madrugas, por lo que te esfuerzas, los has dejado a un lado. Y el Señor les dice en el versículo 5 la respuesta, les da la solución. Les dice, la forma es, haz lo primero, vuelve a lo primero, vuelve a lo importante. El Señor hoy nos está llamando la atención en este fin de semana. Nosotros como iglesia estamos haciendo actividades. Esta tarde los niños tienen un karaoke. Queremos ayudarte. Conecta a los niños, conéctate con ellos. Vamos a hacer el karaoke, vamos a divertirnos en familia. Ojalá y se conecten los padres ahí con los niños. No lo dejes solo. Vamos a tener esa actividad. Nos estamos preocupando por ofrecer un programa para colaborar en el hogar. Pero necesitamos que la familia esté allí, que los padres estén allí, que no los dejen como, bueno, lo dejo ahí para que, mientras yo hago otra cosa. Es que estás en casa, estás con tu familia, un programa de familia, y que Dios haga parte hoy, y que la presencia de Dios haga parte del programa de la familia. Y el Señor les dice en el versículo 5, haz las primeras obras. Y eso le pasaba a una iglesia, que era a la iglesia de Éfeso. Nos da la ilustración clásica de nosotros cuando no practicamos las prioridades. El Señor está diciendo, sí, todo lo que estás haciendo está bien, pero te hace falta algo, y es que te hace falta practicar las prioridades. Entonces quiero compartir el siguiente consejo, que quiero que quede grabado en nuestro corazón, ¿ok? Y en el mío también, porque creo que Dios a todos nos está podando, a todos nos ha producido un gran incendio interno, y muchos de nosotros tenemos raíces que se están quemando y que no se ve el humo, pero que está produciendo un cambio en nuestra vida, pero un cambio para bien. Dios poda, Dios cambia, Dios quema, Dios quita con su fuego. ¿Ok? Y dice, no podemos estar solo ocupados. No te levantes enseguida de la cama a ocuparte. Porque no podemos solamente estar ocupados. Toma tiempo para pensar, para reflexionar, para planear. Debes estar ocupados en las actividades correctas. No solo, bueno, sí, tengo muchas cosas que hacer. Espérate, que tengo muchas cosas que hacer. Es que ahora tengo que salir corriendo ya. Sí, está bien. Pero recuerda, no es solamente estar muy ocupado y tener muchas cosas que hacer. Es estar ocupado en las cosas correctas, ¿ok? Y no solamente debo hacer las cosas correctamente, sino que debo hacer las cosas correctas, ¿verdad? Y quiero compartir otro pensamiento que dice, no trabajes en favor de Dios, porque tu obra en favor de Dios no te aleje de Él. O sea, que lo que tú estés haciendo no te aleje del Señor. Lo que tú estés haciendo por tu familia, que no te aleje de tu familia. Porque eso puede pasar. Puede pasar que yo amo demasiado a mis hijos y estoy haciendo muchas cosas por ellos y para ellos, pero me alejo de ellos. Y me ha pasado. Y ellos me hacen la observación, mami, usted está ocupada, sabemos que lo que usted hace está bien, usted me está sirviendo al Señor, mami, pero aquí estoy, Tomás Adrián, mami, mami, no me deje de llamar, mami, mándeme un saludo, mami, salúdeme. Entonces todos los días le mando un hola, Tomás, te amo, Tomás, Iván, ¿cómo estás? Un saludo, un versículo, una palabra. Pero mi obra en favor de Dios no me puede alejar de Él. Y una forma de mantenernos pegados a Dios es mantenernos pegados también a esa familia que Dios nos ha regalado. Y quiero terminar este hermoso mensaje porque quiero que adoremos a Dios, amén. Porque Dios sobre todo, Él está. Y ahora que terminemos, yo quiero escuchar algunas impresiones
de cómo Dios ha hablado a nuestra vida y qué planes vamos a hacer. Nos queda hoy domingo, nos queda mañana lunes festivo. ¿Qué vamos a hacer nosotros en casa con nuestros hijos, sobre todo los que tienen niños pequeños, que es un poco más complejo, pues los que tienen ya sus niños grandes, cómo mantener la relación de pareja, cómo ser creativos en el hogar, cómo hacer cosas juntos? Hasta el mismo gobierno está mandando estrategias y planes. Bueno, la familia puede jugar junta, puede ver una película juntos, pueden cocinar juntos, pueden hacer esto juntos. Recuerda, equilibrio. El Señor trae equilibrio, es una visión, es una cosmovisión de la naturaleza, de cómo nosotros hacemos parte de ella y cómo también nuestra vida tiene que ser podada y tiene que entrar en equilibrio para que entre la luz. Cuando esos árboles frondosos están unos unidos con otros y se produce el combustible perfecto para el incendio porque falta oxígeno, lo que sucede con el incendio forestal es que nuevamente se puede recuperar la tierra. Y entonces lo que queda, lo que no se destruye, empieza a tener nuevamente oxígeno adecuado para volver a crecer. Y lo que Dios quiere cuando empieza a podar tu vida, cuando empieza a colocarte tú estás en una situación entre la espada y la pared, no sabes qué hacer, qué hago, que Dios quiere que entre la luz de su presencia a tu hogar, a tu familia, a ti. Y si estás solo donde estás, Dios quiere podarte para que la luz de Él vuelva a iluminar tu rostro, vuelvas a ser esa persona que eras cuando no andabas tan ocupada ni tan afanada. Dios quiere recuperar en ti tu verdadera naturaleza. Y quiero terminar con estas frases. Piensa y recuerda la visión. He venido hablando de esto en varios domingos y puedes repasar los mensajes anteriores. Todo está enlazado. Recuerda metas originales. Decidamos. Hago parte de ese proyecto. Decidamos. Enumeremos lo que debemos desechar, todo ese desecho, y prioricemos. Y una frase final que quiero dejar contigo es: comienza a restaurar las principales prioridades de una a una cada semana. Comienza a restaurar las principales prioridades de una a una cada semana. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te haya hablado por medio de este mensaje, que el Señor siga llenando tu vida,